David Galán es CEO de Bolsa General, para los que no les conozcáis, y nos trae hoy una ponencia que con el título pues ya nos abre el apetito. Son las acciones más rentables durante este milenio en Wall Street. Bueno, lo primero, gracias a IG por invitarme a este evento y a todos los que estáis asistiendo a él en directo y luego veréis la grabación. Y bueno, pues vamos a ir al grano, ¿no? Es una conferencia titulada Acciones más rentables durante este milenio en Wall Street, en el que vamos a ir a ver, a analizar las 8 acciones que han sido más rentables desde el año 2000, entre las acciones de cierto volumen, ¿vale? Y de cierto tamaño en Estados Unidos. Intentaremos ver pues qué condiciones tienen, si hay algunas en común, si son diferentes en todo, y un poco pues marcar una hoja de ruta de qué buscar, ¿no? Porque obviamente esto no es solo con carácter retroactivo, sino que la idea es sacar de aquí alguna conclusión, alguna moraleja de qué tipo de acciones lo pueden hacer bien de cara al futuro. Nadie sabe lo que va a pasar, pero obviamente hay algunas cualidades en común que tienen empresas que luego tienen mucho éxito y son muy rentables en el mercado. Entonces vamos a intentar comentar qué tienen en común ese tipo de compañías y analizar esos 8 casos de éxito brutales, que además reflexionaremos que teniendo un éxito de este calibre, teniendo un valor que sube tanto, aunque tuvieras luego, imagínate, 9 valores en cartera, con que uno tenga una rentabilidad parecida a la que han tenido estos valores que voy a comentar ahora, te sube la rentabilidad de la cartera a niveles brutales, muy por encima seguramente de la media del mercado, solo con tener un caso de éxito de este nivel, ¿no? Así que bueno, vamos a comentar primero qué me gusta buscar y luego vamos directamente a centrarnos en esas 8 acciones más rentables del Millennium. Bueno, a mí lo que más me gusta de cara a elegir una compañía, pues yo primero le aplico un filtro de calidad. Luego, obviamente, para mí es vital que el precio esté bien, que sea un valor que está cerca de soportes y que tenga momentum, no un valor que esté cayendo en caída libre, que esté rompiendo soportes, eso no me interesa para añadir una cartera. Pero primero le hago un filtro de calidad, ¿no? Me gusta una compañía que tenga ingresos crecientes, para mí esto es importante. Tiene que ser una compañía pues que no está estancada, o sea, una compañía que va menos, que está en declive. Eso no me gusta, porque probablemente si la empresa está en declive, el precio también va a ir en declive. Después también me gustan los beneficios crecientes, porque tú puedes tener una compañía growth que crezca mucho en ingresos, pero que está dando pérdidas constantemente y que encima no se estima que vaya a tener beneficio en el futuro. Porque sí que es verdad que si una compañía tiene ingresos crecientes, gana mucho dinero, bueno, ingresa mucho o tiene muchas ventas y todavía no da ganancias, pero se estima que con ese ritmo de crecimiento de ingresos acabará dando beneficio, esa compañía normalmente subirá en bolsa. ¿Cuándo cae en bolsa? Pues cae en bolsa si las expectativas son muy buenas porque crecen ingresos, pero esas expectativas no se traducen nunca en un beneficio que esté ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Normalmente un valor se anima mucho cuando el beneficio está ahí cerca de aparecer, incluso aunque todavía no tenga beneficio, ¿no? De hecho, Amazon o Tesla subieron muchísimo en bolsa cuando todavía tenían pérdidas, pero se estimaba que al ritmo de crecimiento de ingresos terminarían teniendo beneficios, como así fue, ¿no? Y luego lo peor que te puede ocurrir es que tú tengas una acción growth en cartera y deje de crecer, porque el mercado te está descontando un crecimiento que luego no aparece. Vale, y ahí es donde se dan los menos 80, menos 90, así ejemplos que hemos visto hace poco por las quedas de Peloton, por ejemplo, ¿no? Que donde se estimaba un gran crecimiento y luego eso desapareció. Entonces ahí el declive es brutal, ¿no? Y puedes tener caídas del precio del 80-90%. También me gusta que haya estabilidad en el crecimiento. Esto es lo ideal, pero bueno, no siempre es así. De hecho, vamos a ver el crecimiento de las 8 acciones más rentables del Millennium y veréis que no hay una estabilidad en todas ellas continua. Es decir, hay una frase que no me acuerdo si es de Peter Lynch o de... Es que no estoy seguro de quién es, pero sí que recuerdo perfectamente la cita, es de uno de los grandes inversores del Value Investing, que decía que ni la mejor empresa tiene crecimiento de ingresos y beneficios cada trimestre, ni siquiera cada año. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces hay pequeñas rachas malas y ahí es donde viene lo difícil, ¿no? Saber diferenciar entre una mala racha de un par de trimestres o que la compañía vaya menos, ¿no? Que eso también se da. Pero bueno, si puede ser estable ese crecimiento, sin esos altibajos, que es donde te puede hacer dudar, mejor que mejor. Alta rentabilidad del negocio. Hablamos de ratios de rentabilidad, por ejemplo, el ROE. Me gustan compañías que tengan tasas de rentabilidad muy altas, no una compañía que tenga la rentabilidad media del mercado, quiero una compañía excepcional, que sea mejor que la media, que sea de lo mejor de lo mejor. Luego, ya digo, a la hora de buscar el punto
le requiero que esté en tendencia alcista en el precio o que esté haciendo un suelo y que tenga buen comportamiento relativo. Para mí esto también es muy importante, esto ya sería un poco filosofía Weinstein, y es que no me gustaría comprar un valor de un sector y que sea el peor del sector a nivel técnico. Es decir, tú imagínate que eliges dentro del sector semiconductores y eliges el que está más débil del sector. Pues yo preferiré escoger el que esté más fuerte, el que está liderando las subidas, el que primero deja de caer. Vale, y si no es el primero, pues uno de los mejores. No iría nunca al más rezagado de la clase. Al alumno torpe de la clase, pues no iría, ¿no? Por ejemplo, pues en los últimos tiempos, NIO, por ejemplo, dentro del sector de auto, ha estado mucho peor que los demás. Pues no cumpliría este requisito, el número 6, ¿no? Estaríamos comprando debilidad dentro de un sector. Incluso preferiría que estuviera dentro de un sector que sea de los fuertes, pero desde luego que dentro de ese sector sea de los líderes, ¿no? Para mí eso también es importante. Entonces, bueno, una vez que hemos repasado de manera un poco rápida cuál es, ya digo, a grandes rasgos mi filosofía de inversión de cara a elegir compañías, a hacer stock picking, vamos a ir a esos valores, ¿no? Pero antes, como siempre, comentar el disclaimer, que Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos, espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos, directos o consultorios haga de esta información y, por supuesto, también por con posibles conflictos de intereses, repetir que yo invierto en bolsa desde hace un montón de años, invierto mi dinero, mi patrimonio, y que, por supuesto, pues va a haber valores siempre, normalmente, que puedo tener en mi cartera y que yo comente en esos vídeos, ¿no? De hecho, pues seguramente algunos de los que hablaremos hoy los he tenido en cartera en algún momento, ¿no? Porque ya digo que me gusta ir a lo mejor de lo mejor. Bueno, esta es una tabla que he elaborado para vosotros, para el día de hoy, y es coger qué acciones han sido más rentables, con dividendos incluidos, también está ajustado por splits, etcétera, ampliaciones de capital y todo esto, o sea que rentabilidad, digamos, entre comillas, real, de las 8 más rentables desde el año 2000. Me he cogido, por eso titulo el Millennium, y he cogido desde enero del 2000. Bueno, nos sale la número 1, que es brutal, esta rentabilidad es bestial. Esto no es una errata, ¿eh? Multiplicarías tu capital por 1.155 veces. Esto ha existido, o sea, esto existe. Es verdad que estás ya eligiendo las mejores y es muy difícil, primero, elegir las mejores, y ahora hablaremos también de los drawdowns, de que para obtener estas rentabilidades o bien vendes justo antes de empezar la caída o tienes que mantener incluso con caídas de un 80%, porque ha habido caídas en alguno de estos valores enormes durante estos años, ¿no? Obviamente 20 años o 23 son muchos años y ha habido de todo. Cogemos el estallido de las .com, ese es el inicio casi, luego cogemos la crisis financiera del 2008, está también el Brexit, es la número 1 con diferencia, se multiplicó por 1.155 veces, $1.000 serían 1.155.000 dólares. Luego estaría Deckers Outdoor, que es de calzado, multiplicó por 465 veces la inversión desde el año 2000. Esto, pues, $1.000 serían 465.000 dólares a día de hoy. La tercera es Old Dominion Freight Line, que esta es de transporte, de camiones, por 380 veces. Tractor Supply, que es temas de ganadería, mascotas, temas de jardinería, utensilios, para tractores también, etcétera, por 287 veces. Después tenemos Medifast, que es para servicios para hacer dietas, batidos, bueno, un poco también con ventas piramidales un poquito, y esto multiplicó por 270 veces. El número 6 es Texas Pacific Land, que esta estaría dentro del sector de energía, es venta de tierras y con regalías para explotar esas tierras o para suministros de agua o para petróleo. Y después tenemos la famosísima Apple, la acción, pues, de más capitalización del mundo. Esta multiplicó por 254 veces, que es una barbaridad. $1.000 serían 254.000. Y cierra, que aún así es otra barbaridad, esta lista, el puesto número 8, Nvidia, multiplicando por 240 veces la rentabilidad. Luego, pues la lista continuaría, ¿eh? Yo tengo ahí anotadas unas cuantas más. Son más desconocidas quizá las que vendrían después. HF Sinclair, Exponent, The Midway, O'Reilly Automotive, esa de esa hablamos mucho ya hace unos 8 años en Bolsa General y ha sido brutal la subida que ha tenido. Rednet, Glen Harbors, bueno, muchas más, ¿no? NVR, que es constructora, es raro tener una acción cíclica constructora tan arriba, pero bueno, estas serían las 8 primeras.
Vamos a analizar cada una de ellas poco a poco. Estas son las 8 que más rentables desde el año 2000, que hemos ido comentando. Aquí veis los tickers, aunque ahora las vamos a ver una a una, o sea que no os preocupéis, que vamos a entrar ahora con el bisturí viendo una por una. Esta es la tabla donde se recogen las 8. Y aquí veis la primera de ellas, que es Monster Beverage, del sector de bebidas energéticas. Siempre lamenté, ¿no?, que no cotizase también la rival, ¿no?, que es Red Bull, porque probablemente habría sido una inversión espectacular, ¿no?, Red Bull también. Pero bueno, aquí en Monster veis que el crecimiento de ingresos es exponencial, es una barbaridad lo que ha crecido esta compañía. Por eso ha sido tan rentable, porque detrás del crecimiento normalmente del precio hay una compañía que va bien, hay una compañía que también está creciendo, ¿de acuerdo? Y aquí, como veis, hay crecimiento también de beneficio, pero en el crecimiento del beneficio sí que hay algunos pequeños baches, ¿no? Por ejemplo, aquí en 2008, con la crisis, hay una caída importante del beneficio. Y también ha habido una pequeña caída del beneficio en 2021, pero siempre con una tendencia creciente. Entonces, podemos ver una inversión hiperrentable, pero no significa que todos los trimestres crezca ingresos y beneficio. Ni siquiera tienen por qué crecer cada año, no solo el trimestre. Puede haber un año que decrece y no pasa absolutamente nada. O sea, el tener el crecimiento perfecto que creces todos los años durante 30 años es muy difícil. Ha habido algunas compañías que lo han conseguido, pero vamos, es excepcional. Monster lo ha conseguido casi siempre en los últimos 23 años, pero tampoco siempre. Fijaos que está ahora mismo a un PER de 45 veces, que es un PER bastante elevado. Es verdad que se estima que va a seguir creciendo, con lo cual ese PER irá bajando. Entonces, bueno, compañía muy top. El forward PER, fijaos lo que os decía, ¿no? El PER actual es 45, pero como va a seguir subiendo el beneficio, fijaos como el forward PER ya te baja 34 veces, que sigue siendo bastante exigente, pero claro, estamos hablando primero de una compañía excepcional y después de una compañía que tiene este track record, es decir, que es capaz de seguir creciendo todavía. Es verdad que no es una compañía recién llegada, pero todavía tiene margen de crecimiento. Es una compañía que sigue creciendo a día de hoy, ¿no? Y fijaos que os traigo también aquí abajo, podéis ver aquí la rentabilidad sobre el equity, el ROE, y aquí podéis ver que normalmente tiene tasas de rentabilidad muy altas. Habitualmente, como veis, en los últimos 10 años, salvo periodos muy cortitos, muy pequeños, pues ha estado con tasas por encima del 20%. ¿Vale? O sea que es un ROE muy por encima de la media, habitualmente. Es verdad que ahora ha bajado un poquito. Eso podría decir, David, es preocupante. Bueno, lo ideal no es que baje, pero a veces tiene rachas de caída el ROE y luego se recupera. Vale, por eso digo que yo me quedo sobre todo para saber cuándo mantener o cuándo vender una compañía, me quedo con el precio. Cuando veo un techo en el gráfico, pues ahí me daría señal de venta, porque el precio suele adelantar expectativas. Mucho antes de que salgan los datos malos del precio, normalmente ya vendrán recogidos en el precio, porque el mercado intenta descontar con unos 6 meses, 9 meses de antelación, lo que puede venir a nivel económico y a nivel empresarial. Vale, entonces, si se estima que Monster va a crecer, eso se descuenta ya en el precio. Por eso ahora está con un PER bastante alto, porque está descontando que va a seguir creciendo en los próximos trimestres o en el próximo año, 2 años, ¿no? Bueno, entonces, compañía, ya digo, sector de bebidas, es una compañía muy conocida, muy utilizada por gente joven, está en un sector defensivo, que lo bueno que tiene es que en principio suele tener menos volatilidad. Lo que pasa es que este valor, al pertenecer al Nasdaq, pues suele tener un poco más de volatilidad que el subsector, que la media de su sector. Vale, pero vamos, está en un sector que suele ser defensivo, consumo defensivo, bebidas no alcohólicas. Vale, vamos al siguiente, luego veremos los gráficos, también con calma para ver la situación de las 8, a ver si hay alguna que tenga una situación interesante a día de hoy. Y nos vamos a la siguiente, que es, ya os decía, esta es del sector de calzado, consumo cíclico, y dentro de consumo cíclico, pues estaría dentro de calzado y accesorios. Y es una compañía que, como podéis ver, también ha crecido una barbaridad en ingresos. Tiene sus momentos pues también de estancamiento, porque es muy difícil crecer a un ritmo muy alto todos los años. Por ejemplo, aquí en 2016 tienes ahí una caída de los ingresos. Siempre me preocupa un poquito más que caigan los ingresos, aún me preocuparía un poquito más incluso que caiga el beneficio, ¿no? Porque dentro del beneficio neto puede haber algún coste extraordinario que haga que ese año el beneficio baje, pero que bajen los ingresos sí que puede ser una pequeña primera alarma, ¿no? Pero ya digo que no existe la perfección y que a veces pues tienes algún
declive en los ingresos o beneficios o algún estancamiento durante un año o dos, ¿no? Y no pasa nada, la empresa puede seguir siendo buena. Fijaos, de hecho, que a nivel de beneficios tiene más altibajos, ¿no? Aquí lo podéis ver. Es verdad que aun siendo consumo cíclico, hay que decir que esta compañía no tiene mucha ciclicidad, ¿vale? Porque sí, consumo cíclico, pero estaréis conmigo en que una persona, cuando viene una crisis, pues normalmente no comprará un coche o no se comprará una casa nueva, pero difícilmente dirá, bueno, pues me quito de comprar zapatillas, ¿vale? De hacer deporte o es más complicado que te quites de ese tipo de gastos. O sea que tiene ciclicidad, pero poca ciclicidad este sector, ¿eh? Está dentro del consumo cíclico, pero ya digo, es poco cíclico. Y bueno, pues aquí veis que con sus altibajos en beneficios, con algunos años donde deja de crecer y le cuesta varios años volver a superar el pico, por ejemplo, aquí en 2015 mete un pico de beneficio, bueno, aquí mete un pico en 2011 y no es hasta 2019 cuando supera esa marca de beneficio. Y pasan 8 años, ¿eh? Entonces, ya veis que el crecimiento no es lineal, ¿vale? Es algo que tenéis que tener en cuenta porque hay gente que en cuanto viene un trimestre malo se pone nervioso y lo vende todo. Yo me fijaría sobre todo, construiría un método basado en el precio, donde si hay un deterioro grave, pues sí que igual toca vender y si quieres ya comprarás cuando vuelva a dar su punto de compra, ¿no? Yo ya sabéis que no soy un defensor de buy and hold, para los que me seguís. Yo sigo un método en el que me gusta invertir a largo plazo, casi todo mi capital está destinado a invertir a largo plazo. De hecho, voy comentando para que aprendan los inversores en el servicio de aprendizaje más completo que hay, el Centro de Traders de Bolsa General, voy contando la cartera que hago a tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta tener compañías durante bastante tiempo, salvo que me den venta. Si me dan venta, tengo que vender, no vale. No, es que quiero ir a largo plazo, ya. Quiero ir a largo plazo, pero si te da venta, pues tienes que vender. Entonces, bueno, compañía que ha crecido una barbaridad, ya lo veis, desde el 2000, pues el crecimiento de ingresos y en los últimos años, fijaos especialmente, ha tenido otra época muy buena, igual que hasta 2011 venía con un crecimiento muy potente, ahora ha pegado otra etapa de crecimiento muy importante desde el 2017, ¿no? Ahí empezó la recuperación y lleva unos cuantos años ya creciendo a muy buen ritmo. Está a un PER de 25 veces, que es un PER exigente para esta industria, un poquito más alto de lo normal, pero es verdad que como viene creciendo bien, el forward PER, el PER futuro, digamos, está en 19 veces, que no es ya ninguna barbaridad, está solo un poquito, nada, un poquito por encima de la media, o sea, prácticamente nada. Y el ROE de esta compañía, ya veis que ha tenido momentos donde ha estado cerca incluso de tener muy poca rentabilidad, del cero, en algún trimestre, pero normalmente ya veis que suele estar por encima del 10% también. Incluso en los últimos tiempos se está acercando al 30%, lo cual ya es una barbaridad, es un nivel de ROE muy alto, ¿no? O sea, viene desde el 2018, viene con PERS, pues, con ROEs, con rentabilidad sobre el equity, muy altos, ¿vale? Por encima de la media. Probablemente, pues tuvo algunos periodos un poco peores, esta fase de aquí donde el beneficio empieza a caer, bajaría seguramente también la rentabilidad, el ROE, y ahora pues ha vuelto a subir a niveles muy altos. Y eso es lo que ha hecho que esta compañía haya tenido rentabilidad tan alta, un crecimiento brutal desde el 2000 y con un ROE medio también más alto de lo normal. Con alguna etapa, esta ha tenido, como habéis visto, más altibajos que la anterior, que Monster, ¿no? Continuamos, vamos a la número 3, en este caso sector de camiones. Tracking es sector industrial, este también es cíclico, pero este es más cíclico que el anterior que acabamos de ver. Y pues aquí lo que podéis ver es que tiene un crecimiento de ingresos también muy potente, con algún decline también. Por ejemplo, no crece en el 2009, por ejemplo, no crece en 2016, se estanca ahí un poquito, y no crece en 2020. Seguramente le afectaría a lo mejor un poco la crisis sanitaria, los confinamientos y tal. Pero luego vuelve a crecer con fuerza. En beneficio, como podéis ver, pues también tiene un crecimiento explosivo, muy potente. El beneficio en 2021 pega un salto espectacular. Viene creciendo desde el 2016 a un ritmo tremendo el beneficio. Y es verdad que ha tenido pues decline y paso atrás en 2009, por ejemplo, ¿no? Con la crisis, pues ahí el beneficio menguó, cayó bastante, ¿no? Esta, ya digo, es una industria, es un sector industrial, por lo tanto tiene ciclicidad. Si viene una crisis muy gorda, pues es un valor que sufriría normalmente y al igual que sufriría a nivel fundamental, eso repercutiría en una corrección fuerte del precio. Normalmente un valor que no es defensivo, pues en las caídas del mercado puede caer como el mercado o incluso algo más.
los sectores más cíclicos te pueden caer un 80-90% cuando vienen mal dadas. En cambio, un sector defensivo, pues yo que sé, una farmacéutica muy estable, que tenga muchos medicamentos, o una compañía de alimentación, pues a lo mejor si el mercado cae un 50, ese valor solo te cae un 30. Solo entre comillas, pero menos que el mercado. La rentabilidad del negocio es alta, pero sobre todo se ha disparado a partir de 2012 y en los últimos tiempos más todavía. Hubo cuellos de botella de los cuales se benefició mucho todo este tema de transporte, de camiones, y fijaos que está con tasas de ROE superiores al 20% desde hace ya bastante tiempo. O sea que el ROE medio desde el 2010, desde hace 13 años, pues también es bastante alto, ¿eh? Sí que estaba pues por debajo de lo normal en 2010, venía recuperándose de la crisis de 2009, pero ya a partir de ahí no solo el beneficio se recupera, sino también las tasas de rentabilidad del negocio, ¿no? Seguimos, después de ver que, bueno, está ahora a un PER 29, no se estima que vaya a crecer mucho porque viene de un pico de beneficio, también esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el forward PER no bajaría mucho, estaría en 27 veces, que es pues un ratio bastante exigente, ¿eh? Bastante exigente. Normalmente yo tendría cuidado con aquellos sectores que vengan de recalentarse, que hayan pasado una época mejor de lo normal, porque luego revierta la media normalmente, ¿no? Por ejemplo, estaba un poco caliente el sector de semiconductores, pues hace un añito más o menos estaba muy caliente, quizá demasiado, y hacía falta cierta consolidación o reversión a la media, ¿no? La hemos tenido. Entonces, si yo estoy interesado en invertir en industrias cíclicas, preferiré invertir después de alguna caída seria, que cada X tiempo va a pasar, a lo mejor cada 2 o 3 años, con lo cual simplemente ser pacientes y si te interesa ese tipo de valores, pues esperar con la caña cargada y en el momento que se pongan a tiro, pues sacas ya la caña y vas a pescar, ¿no? Pero no tener prisa de comprar, no, es que se me escapa, siempre acaba viniendo algún descanso o consolidación a niveles FIBO, ¿no? Vamos a continuar y nos vamos a ver ahora el valor número 4, creo que es, Tractor Supply. Vale, esta, como os decía, es una compañía de consumo cíclico también, del sector minorista especializado, y en este caso ya os digo, ganadería, tema de mascotas, accesorios para tractores. Bueno, su competencia en parte sería Deere & Company, ¿no? Por ejemplo. Y es una compañía excepcional, si no, obviamente, pues no estaría en el número 4 de las más rentables del milenio. Y esto no es una opinión, son las más rentables del milenio, o han sido las más rentables del milenio hasta ahora. Por lo tanto, seguramente es que tienen cualidades fuera de lo normal y estamos viendo qué cualidades pueden haber tenido, ¿no? Fijaros, el crecimiento este gráfico, el de ingresos, me enamora, ¿no? Porque es justo lo que, cuando os digo estabilidad en el crecimiento, es que esta es la imagen perfecta. Esto es lo que yo busco. Fijaos qué estable el crecimiento de ingresos, ¿eh? Es que es continuo. No hay año donde no crezca más que el año anterior. O sea, es que esto es muy difícil. Yo tengo una empresa desde hace ya muchos años y cuesta mucho crecer todos los años, ¿no? Porque es muy difícil que no haya que tu sector no tenga algún problema en algún momento determinado. Y aquí ves 23 años de crecimiento continuo, un año y otro y otro. Es como un martillo pilón, es un reloj suizo esto, ¿no? En cuanto a ingresos, crecimiento continuo, como podéis ver. Luego, en cuanto al beneficio, pues aquí podéis ver que también es un crecimiento muy estable. Tiene algún altibajo, en 2008 así a simple vista me sale que cae un poco el beneficio, hay una cierta corrección, pero luego fijaos que a partir de ahí, salvo 2017, que se estanca un poco el beneficio, el crecimiento de beneficio también es continuo, ¿eh? Le pasa parecido a lo de ingresos. Lo que pasa es que el crecimiento de ingresos es casi perfecto, ¿no? La rentabilidad del negocio, como veis, también ha ido mejorando. Es algo que estáis viendo en muchas de estas compañías, que la rentabilidad, digamos, está por encima de la media en muchas empresas, al menos en las buenas, están ganando más de lo normal o de lo histórico en los últimos años. Y fijaos que las tasas de rentabilidad son brutales, del ROE, ¿no? Aquí supera el 20% en 2011 y ya no vuelve a bajar por debajo del 20%. De hecho, ya está en tasas del 50%. Tasas del 50% de ROE son tasas muy, muy, muy altas, ¿eh? Y como veis, es un factor bastante común entre las compañías que os estoy trayendo, que son las más rentables de todo el milenio. El PER actual es de 24 veces, lo cual, pues, es un PER pues, que es por encima de la media del mercado, pero para una compañía de tanta calidad tampoco es ninguna barbaridad. Y el forward PER, como se estima que puede crecer un poquito de cara al año siguiente, pues sería un forward PER de 21 veces, que pues está pues bastante bien, no es ninguna barbaridad. No podríamos decir que esto sea una burbuja,
Ha subido mucho porque se lo merece y porque también han crecido ingresos y beneficios. Ya otra cosa es afinar si es el mejor momento de compra ahora, si hay que esperar un poco, si está un poco cara o sobrevalorada, si no, ahí ya entraríamos los matices. Luego veremos los gráficos, ¿vale? A tiempo real de cómo están estas compañías. Nos vamos ahora al valor número 5, estamos ya pasando el Ecuador, y el número 5 es Medifast, que esta ya os dije que estaría dentro del sector también de consumo cíclico, servicios personales, y esta pues se dedica a temas de dietas, ¿no? Para ayudar a personas a perder peso y a controlar el peso sería. Tiene ese cierto riesgo de que juega un poco con personas que venden para ti, ¿no? Con todo esto de no llega a ser lo que tiene Herbalife, que es una acción que ha caído mucho últimamente, pero tiene un poco de venta piramidal, ¿no? Multinivel era la palabra que quería utilizar, ¿no? Tienen ahí como marketing multinivel. Eso ya me hace estar un poco más alerta quizá de esta compañía, pero lo cierto es que aunque ha tenido una volatilidad brutal, luego lo veremos, ha tenido muchas caídas duras, pero desde el año 2000 la rentabilidad ha sido fortísima. Fijaos que aquí vemos algunos momentos donde caen ingresos, desde el máximo de 2013 hay una caída y no se recupera hasta 5 años después, en 2018, donde aquí vuelve a batir récord de ingresos. A nivel de beneficio también veis que hay bastante volatilidad, en 2007 caen los beneficios, luego podéis ver también que bajaron en 2004, ahí también hay caída del beneficio, hay caída del beneficio en 2012, de nuevo en 2014, se estanca también, cae un poco en 2016 y luego es verdad que se vuelve a disparar el beneficio Medifast, ¿no? Tiene una rentabilidad del negocio también muy alta, normalmente por encima del 15%, de hecho ahora está a tasas del 70% aproximadamente, lo cual es otra barbaridad, está a tasas muy altas por encima de su media histórica y está ahora mismo a un PER de 8 veces. Así a priori, pues parece que está barata, ¿vale? Así a priori. Hay que, obviamente, mirarlo un poco más a fondo, ¿no? Por ejemplo, vemos que se estima que el beneficio va a caer de cara al año siguiente. ¿Veis cómo lo sabes? Pues porque el forward PER es superior al PER actual. Esto significa que los beneficios estimados, porque cuando ves el forward PER estás trabajando con beneficios estimados, no con lo que ya pasó. Esto es el precio sobre los beneficios publicados. ¿Vale? Esto, digamos, es real. Esto ya se ha publicado. Esto es sobre estimaciones. Y se estima, como podéis ver, que el PER va a subir porque el beneficio va a bajar. No mucho, como veis, pero probablemente está un PER muy bajo porque se estima que ahora ha tenido un ciclo de crecimiento muy alto y que ahora igual viene, pues algún momento, 1 año o 2 años, que igual le cuesta más crecer, ¿no? Es lo que el mercado, al menos, seguramente es lo que está descontando ahora. No sabemos lo que va a pasar, pero probablemente es la lógica que hay detrás de este PER actual en Medifast. Así que, bueno, compañía también con mucho crecimiento de ingresos, de beneficio, con bastante altibajos, eso sí, en el crecimiento, no es muy estable, pero el crecimiento es brutal y con tasas de retorno de rentabilidad de ROE brutales a día de hoy, ¿no? Nos vamos ya al valor número 7, estamos terminando la lista, luego vamos a ir viendo los gráficos uno a uno. Y el número 7, aquí está, sería Texas Pacific Land. Vale, en este caso ya es el primero que nos encontramos de un sector que ha estado muy calentito durante este año, que es el sector de energía. No es un sector que a mí me enamore mucho porque normalmente no te va a salir muchos valores en las listas de valores muy rentables, o sea que digamos que dentro del sector es mucho mejor de la media, pero mucho mejor, ¿eh? Porque el sector de energía es muy dependiente a las materias primas, en este caso, por ejemplo, al petróleo o al gas, y eso lo hace, pues, muy dependiente de una volatilidad muy grande, porque las materias primas es raro que vayan a tener una tendencia sostenida de 20 años de subida. Fluctúa mucho según el ciclo, ¿no? Entonces, estas compañías están muy expuestas al ciclo. Si hay crecimiento y está caliente la economía, las materias primas normalmente suben, si hay inflación y la economía está fuerte, y eso repercute en subidas del precio en estas compañías. Pero si luego la economía se enfría y vienen expectativas peores, pues normalmente afecta al precio de las materias primas y, por lo tanto, a las compañías de su sector. Vale. Así que, bueno, compañía que lo ha hecho bien, energía, petróleo y gas, exploración y producción, gestión de recursos de tierra y servicios de agua, gestiona 880.000 acres, 880.000 acres de tierra y, bueno, pues aquí veis que el crecimiento de ingresos ha sido muy fuerte, pero con altibajos. Esta también es una compañía que sufre de bastantes altibajos y no solo en beneficios, sino también en ingresos.
Ahí lo veis 2002-2003, 2005 también, 2007 también, 2009 de nuevo. A partir de aquí tiene un ciclo de crecimiento, vuelve a caer un poco en 2016, vuelve a subir mucho hasta 2019, cae bastante en 2020 y vuelve a subir bastante en 2021. Está ahora un PER 32, se estima que para el año que viene va a crecer un poco el beneficio, por lo tanto PER forward 28 veces, y la rentabilidad del negocio, ya hemos visto que hay mucha volatilidad en ingresos y por tanto era bastante probable que también tuvierais volatilidad en lo que es el beneficio, como podemos ver aquí. Hay caída del beneficio en muchos años respecto al año anterior. La última caída del beneficio fue en 2020, con beneficio, eso sí, fijaos que no llega a tener pérdidas. En eso, casi todas estas compañías que estamos viendo, veis que tienen caídas del beneficio, pero no llegan a dar pérdidas, ¿eh? Y si alguna tiene una pérdida es un momento muy puntual, ¿eh? Enseguida vuelven a dar beneficio. Entonces, esto es algo positivo también. Suele llamar mucho la atención esas compañías que crecen mucho, igual la tasa de crecimiento de ingresos pues un 120%, pero yo recomendaría, sobre todo si no queréis sufrir volatilidades de locura, que busquéis que haya cierta estabilidad en el beneficio, al menos que haya beneficio constantemente. Ya luego puede fluctuar y tener algún año malo, como es este caso de Texas Pacific Land, pero fijaos que va manteniendo ese beneficio neto, o sea, no pasa a tener pérdidas. Y la rentabilidad del negocio es brutal, el ROE, ¿no? El ROE, el Return on Equity, fijaos aquí que en todo momento está por encima de 25%, ahora está bajando un poco, está en un punto bajo en la actualidad, quizá por eso está corrigiendo algo, pero viene de tasas altísimas. Aquí veis algunos puntos en varios trimestres que se va al 150% prácticamente, que ya digo que eso es una barbaridad. Así que, bueno, compañía, que ya digo, luego el ROE puede ser por diferentes cosas, hay que mirar bien, ¿no? Porque hay algunas compañías, por ejemplo, con ROE negativo, hablamos de eso del curso, pero no tiene por qué ser negativo eso, ¿eh? O sea, hay algunas compañías buenísimas con ROE negativo, pero se da circunstancias muy puntuales que explicamos en el curso con más detalle, porque tampoco pretendemos en una hora dar un curso que duraría semanas, ¿no? De Value Investing. Es dar algunas pinceladas de qué buscar en compañías de calidad que han sido muy rentables, ¿no? Entonces, bueno, en principio estamos viendo ya varias cualidades en común, nos queda ya el número 8, pero ya veis que normalmente hay un crecimiento potente de ingresos, que también hay crecimiento de beneficio potente, que es verdad que a veces hay algún altibajo, pero hay tendencia recurrente a ir creciendo con algunos altibajos y que suelen tener tasas de retorno por encima de la media, rentabilidades, ROE, por encima de la media, ¿vale? Eso es también una cualidad que estamos viendo común en las compañías que estamos viendo que han sido las más rentables del milenio. Y vamos a terminar la octava, luego veremos los gráficos, con Nvidia, la número 8, perdón, nos quedaba primero Apple, la número 7, y luego terminaremos con Nvidia. Bueno, Apple es otra máquina de ganar dinero. Sobra presentaciones, es del sector de tecnología, consumo de electrónica de consumo. Ya sabéis que tiene venta de hardware, pero bueno, también tiene software. Pero lo que pasa es que si no vendes hardware, pues se te cae un poco el negocio de software también, ¿no? De venta de servicios. Pero bueno, tiene venta de servicios, música, etcétera. Luego tiene los auriculares, tiene el iPad, tiene el iMac, tiene el iPhone. Y bueno, es una compañía espectacular, ¿no? Siempre se le critica que si no innova y que si no tal, pero a mí que me gusta mirar los números de cara a invertir, pues aquí vemos que ha sido y es una compañía excepcional, ¿no? El crecimiento desde el año 2000 ha sido brutal. Es verdad que tiene sus altibajos, también incluso en ingresos. Aquí en 2016, por ejemplo, gana menos que en el 15. Ingresa menos que en el 15. Y tiene también, en 2008 ingresó más también. Tiene la del 2016, así a bote pronto. Yo creo que también tiene alguna caída en 2001. No sé si luego en 2003 baja un poquito también. Pero bueno, en general una tendencia clara al crecimiento en ingresos. Y luego en beneficio, como veis, hay un poquito más de altibajo. Al final es una compañía que tiene cierta ciclicidad, porque pues seguramente un inversor si pierde su trabajo, un consumidor si pierde su trabajo, pues se pensará un poquito más si comprar un iPhone nuevo o no. Estaréis conmigo que sí afecta al negocio de esta compañía, al ciclo de la economía, ¿no? Entonces, pues es lógico que tenga algún altibajo en el negocio, ¿no? Pero aún así, pues ha tenido un crecimiento y una tendencia bastante potente, ¿no? Desde el año 2000 es brutal. Fijaos que pega un salto tremendo aquí de 2020 a 2021. Hay quien dice, no, es que es una compañía, yo escuchaba mucho el argumento en Apple en 2015, 2016, es que esta compañía está estancada. A ver, más o menos podía ser verdad, pero claro, hay que venir de dónde venía. Había que mirar de dónde venía y probablemente esto era un
pues un poco un descanso después de mucho crecimiento, no pasa nada por tener aquí algún altibajo, 2 años aquí, 1 año aquí, pero luego vuelve otra vez a crecer. Y se decía, no, ya es que no innova, ya no crece más, está muy estancada, y luego se pegó aquí un salto de beneficios que fue escandaloso, ¿eh? Eso para una compañía de este tamaño, crecer lo que creció aquí, pues es tremendo, ¿no? En el año 2021. Por eso también lo hizo muy bien en bolsa, con toda esa subida del beneficio. Así que crecimiento no 100% estable, desde luego, no es lo que hemos visto en Tractor Supply en los ingresos, en lo que veis, por ejemplo, en el beneficio, en Apple hay ciertos altibajos, pero hay un crecimiento claro. La rentabilidad del negocio es muy alta, vamos, es una compañía, además tiene buenos márgenes, pero es una compañía con un ROE que pues roza el 150%, es una barbaridad. Luego, además, la mayoría de estas compañías, que esto no lo he comentado todavía, suelen tratar bien al accionista. David, ¿a qué te refieres? Pues que no suelen hacer ampliaciones de capital, suelen no diluir al accionista, es decir, no suele haber muchas más acciones en circulación. Apple, por ejemplo, es una de las compañías que recompra acciones de manera muy potente desde hace ya muchos años. Es decir, ya no solo tienes el motor de crecimiento del beneficio, sino que a este motor se le une el motor que tienes por la caída del número de acciones. Entonces, si el número de acciones baja y el beneficio sube, el BPA, el beneficio por acción, sube todavía más. Este concepto lo entendéis, ¿verdad? Voy a preguntaros para saber si esto lo entendéis bien, y si lo entendéis bien, continúo y no me paro más con esto. A ver si me podéis echar ahí una mano con esta cuestión, y nos vamos a ver la siguiente compañía, que ya sería Nvidia. ¿Entendéis, no? El argumento que acabo de decir de que es un extra, ¿no? Es como darle esteroides a un crecimiento del beneficio si encima retiras el número de acciones, porque entonces el beneficio por acción se te dispara todavía más, que es lo que ha pasado en Apple. No solo ha crecido lo que ha crecido, sino que encima el número de acciones bajó y baja continuamente, lleva años bajando, lo que hace que el BPA todavía suba más ritmo que el beneficio total. ¿Vale? Vale, continuamos, me decís que sí, que se entiende bien, y nos vamos al valor número 8, que en este caso es Nvidia Corporation. Esta está dentro del sector de tecnología, sector de semiconductores. Os dije también que hay una cosa que me gusta de Nvidia, que está presente en muchos sectores. Probablemente le ha afectado pues que ha habido cierto auge del tema de minar, de criptodivisas, y por esa parte pues cierto retroceso, cierto declive, estancamiento, ¿no? En esa parte, pero es una compañía que está presente en muchos nichos de crecimiento, ¿no? Está en temas de criptos, está en tema de gaming, de tarjetas gráficos, de videojuegos, está en qué más está, en coche autónomo, o sea, está presente en nichos que en teoría van a tener crecimiento en los próximos años, ¿no? Entonces, es una compañía growth que, como veis, pues ha tenido un crecimiento de ingresos muy potente, pero con volatilidad, no ha sido un crecimiento totalmente estable. Ahí podéis ver, por ejemplo, que el beneficio se frena un poco en 2004, cae en 2009 con la crisis, cae también un poquito en 2014, pero poquito, y cae un poquito en 2020. Pero hay una tendencia, obviamente, claramente al crecimiento en ingresos potente, ¿no? Y luego, a nivel de beneficio, vemos que es más volátil, ¿no? Por ejemplo, en 2009 prácticamente desaparece el beneficio, no sé si incluso llegó a tener pérdidas. En 2010, beneficio mínimo, y también tiene caída del beneficio en 2003 o 2004 respecto a 2002. Vale, y luego también tenéis caída del beneficio muy clara en 2020. Pero luego, claro, mirad cómo se recupera. Entonces, es bastante habitual también que a veces cuando una compañía pega un salto de crecimiento fuera de lo normal, pues después hay que digerir ese crecimiento, porque es muy difícil crecer a una tasa. Imagínate que un año una compañía gana un 100% más que el año anterior y no hay ningún extraordinario en ese crecimiento. Claro, es muy difícil pedirle que crezca otro 100% al año siguiente. A lo mejor luego está un año creciendo menos, o a lo mejor un año crece un 30% y luego al año siguiente no crece nada. Pero lo importante es la tendencia de crecimiento secular, digamos, de largo plazo, ¿no? Que haya una tendencia de crecimiento. Por eso digo que ahí cuesta un poco, o donde está el gran desafío, es saber diferenciar pues un descanso porque la economía va un poco peor, o porque había pegado un salto muy grande de crecimiento y que no puede crecer a ese ritmo, respecto a que la compañía va a menos, que eso es lo realmente grave, o donde puede hacer mucho daño a nivel fundamental, ¿no? Y en la rentabilidad del negocio, pues podéis ver que normalmente
ha tenido, como veis, ROEs negativos aquí en 2010, porque aquí pues pasó la crisis, seguramente tuvo pérdidas, pero después se recuperó mucho y ya está desde hace tiempo por encima de tasas del 20%. Desde el 2017, pues está tasas superiores al 20%. Claro, no era normal a lo mejor tener tasas del 45%, como estuvo ahí en 2014. Vale, entonces ya veis que hay picos. O sea, tenéis que pensar en las compañías como algo vivo, como siempre digo lo mismo, de que se parecen a seres vivos, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Algunas van a sobrevivir varias generaciones, pero el destino final de una compañía es que desaparezca. Lo que pasa es que, claro, hay compañías que pueden durar 200 o 300 años. Pero hay que tener esa idea de que son como organismos vivos. Van a peor, van a mejor. No es algo que es una foto fija y siempre va a ir igual. Depende de decisiones humanas. Se puede equivocar la directiva y equivocar, yo que sé, Apple, por ejemplo, puede sacar un modelo de iPhone horroroso. Se puede equivocar en los precios. Pero lo importante es que veáis que hay una tendencia de fondo de crecimiento y que la compañía no le sale un competidor que va a acabar con su negocio o no comete un error tan grave que se puede cargar a la compañía, ¿no? Y bueno, hemos visto el número 8, Nvidia, hemos visto el repaso a las 8 acciones más rentables del milenio desde el año 2000 y vamos a ir viendo gráfico a gráfico cuál es la situación actual de estas 5 compañías. Recordaros, estas son las vías de contacto, si os gusta nuestro contenido, llevamos 16 años prácticamente ya en Bolsa General ayudando a inversores, nos han formado con nosotros miles de alumnos, aquí tenéis vías de contacto en redes sociales y nuestro correo si tenéis alguna duda de cómo aprender con nosotros en bolsageneral@bolsageneral.es. Antes de irnos a los gráficos, quería también comentaros que, además lo hemos puesto ya la cuenta atrás, porque llevamos con esta oferta bastante tiempo, por si a alguien le interesa, son los últimos 10 días ya de la oferta, mega oferta habría que decir, porque es a mitad de precio, es la oferta de lanzamiento que todavía está disponible de nuestro curso de introducción al Value Investing. 50% de descuento. Es un curso, ya os aviso, donde no hay relleno, va al grano de lo realmente importante para tomar decisiones, para saber elegir compañías. Y ya digo que es un curso que va muy directo al grano, ¿vale? Así que lo tenéis con un descuento tremendo. El que lo quiera aprovechar, pues ya sabe que nos puede consultar en la web o dejarnos o enviarnos un correo a bolsageneral@bolsageneral.es y aprovechar y que no se le escape ese descuento a mitad de precio. Está a un precio realmente ridículo a día de hoy todavía. Y nos vamos a ver estas compañías que hemos ido analizando. Voy a empezar con la más rentable, con Monster Beverage. Es una compañía pues muy top que, como veis, pues está en subida libre. A ver, lo normal, no suele haber muchos milagros, ¿eh? O sea, igual suena casi a perogrullada, pero las acciones buenas suben y las acciones malas no suben. Eso es lo normal. Vale, puede haber algún periodo donde una acción mala suba, pues hemos tenido en 2020 un momento de euforia, donde incluso las compañías malas, que yo veía los números y decía menuda castaña de acción, menuda castaña de empresa, y se te multiplicaba por 3 en bolsa. Pero eso es algo efímero. Luego viene el hombre del mazo y la pone en su sitio y cae un 95%, ¿no? En su día, por ejemplo, comenté que Virgin Galactic, digo para que se entienda lo que estoy explicando, que los números que tenía Virgin Galactic pues eran muy peligrosos, que era muy difícil que subiera en bolsa con esos números y que estaba probablemente pues viviendo un episodio de euforia. Vale, creo recordar, si no me falla la memoria, que lo comenté justo aquí, que había que tener cuidado con esta compañía porque claro, es una compañía que vive del futuro. Vale, esto a lo mejor pasa a ser presente y esta industria podría ser el futuro y podría rendir muy bien, pero para mí en 2020 todavía era muy temprano. Lo que se estaba ahí era especulando con el futuro de largo plazo. Parecía en algún momento que íbamos a viajar todo el mundo al espacio a corto plazo y eso no era una realidad, ¿no? Entonces, ahí lancé un mensaje de advertencia. Fijaros que todavía subió algo más después, tuvo otro pico de euforia y fijaos cuando tuvo otro pico de euforia más, este de aquí. Pero eso no quita que si tú miras los números con tranquilidad, pues te das cuenta que quizá pues está con unas valoraciones que eran muy exigentes. ¿Vale? Entonces, a mí me suele gustar, están bien las expectativas y me gustan compañías que tienen buenas expectativas de crecer, pero me gusta que ya haya cosas tangibles, ¿no? Que lleve creciendo mucho en ingresos, que lleve creciendo también en beneficios o esté cerca de llegar al beneficio porque venga creciendo en ingresos mucho tiempo y se va acercando al beneficio. Con esas compañías hay que tener un poco más de cuidado, son más volátiles, las growth puras que todavía no tienen beneficio. Pero en general me gusta una cartera donde la mayoría de acciones tengan beneficios contantes y sonantes, ¿no? Y si pueden ser crecientes. Vale, entonces vamos a ver Nvidia, después esta cotación. Me parecía importante que lo tuvierais en cuenta.
Bueno, pues aquí lo que podéis ver con Nvidia, perdón, íbamos a ver Monster primero, ¿no? Luego terminaremos con Nvidia. Vamos a ver primero Monster, veréis. Y es una compañía que, bueno, pues le ha ido bien porque el negocio va muy bien. Y siempre digo lo mismo, si tú miras el gráfico de largo plazo, pues te revela mucho de la compañía, de si es buena compañía o no. Comento incluso que el mejor análisis fundamental que existe es el precio. No me refiero a un mes concreto, sino si miras el largo plazo. Porque una acción que es mala no sube durante 15 años seguidos. ¿Vale? O sea que no me haría falta ni siquiera mirar si la compañía es buena o no. Yo sabía que eligiendo las 8 más rentables me iba a encontrar compañías muy interesantes. No todas lo harán bien, probablemente, pero como grupo, mientras no deterioren y sigan con números de crecimiento, pues es un grupo que, pues, que lo normal es que lo vaya haciendo más o menos bien, ¿no? Pero cuidado, lo que os decía, es un organismo vivo, una empresa. Se toman decisiones humanas, se cometen fallos, todos cometemos errores y por lo tanto pues podrían cometer errores y que la empresa vaya menos o que en su sector entre un gran competidor, que cambien los gustos de los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta ahora el desempeño ha sido tremendo, está en tendencia alcista, está en subida libre, marcó máximos de la historia en la jornada del jueves de la semana pasada, ahí marcó nuevos máximos y bueno, pues es un valor que está muy alcista, está en tendencia alcista clara. No hay ninguna señal de cambio de tendencia. Tiene un primer soporte en la media 200, aquí incluso hasta aparece una especie de rango lateral. Es verdad que bueno, es muy estrecho y lleva mucha subida, viene después de una subida bastante fuerte, pero tiene incluso un rango lateral roto al alza, ¿no? Tiene un primer soporte en la parte baja de ese rango, que serían los 98,42 dólares. Tiene soporte en la media ascendente, que pasa por 97,30. Y luego también tiene soporte en los 85,61, en los 83,90, en 82,13 dólares, en 79,16 o en niveles de 71,78 dólares. Y resistencia ninguna, salvo los máximos, que es verdad que ahí dejó un doji que marca cierta indecisión, a lo mejor puede tener ahí un descanso. Los máximos que marcó históricos, 105,45. Y de Monster nos vamos a ver ahora Deckers, que ya os decía, esta compañía es de calzado, que ha tenido también un rendimiento brutal. Otra que lo ha hecho bastante bien últimamente ha sido Crocs, que es del mismo sector. Y bueno, pues aquí veis que las subidas han sido fuertes. No le ha servido todavía para romper máximos, donde hizo un doble techo. Bendito análisis técnico. Por ejemplo, aquí, si tú eres un inversor de medio plazo, que depende de cara a gestionar entradas y salidas en un valor, lo primero que tienes que tener claro es qué tipo de inversor eres. Por ejemplo, aquí dio venta para un inversor de medio plazo. Con la ruptura de este rango lateral o de doble techo, lo que tendrías es que medir la anchura del rango y proyectar desde el punto de ruptura. Entonces medirías, harías una cosa tal que así, proyectarías y te sale un objetivo bajista que luego cumplió, ¿no? Ahí bajó justo al objetivo y desde ahí justo, que casual, llegó al objetivo o se quedó ahí a céntimos del objetivo, habría que ir con escuadra y cartabón, y una vez que llega ahí, pues dejó una vela con sombra inferior alargada, pauta de martillo, un gap alcista de escape también, ese gap sigue abierto, ¿eh? Fijaos que ahí dejó un hueco de escape y ese hueco no se ha cerrado en ningún momento. ¿Vale? Ese tipo de huecos son muy interesantes y suelen traer subidas a partir de ahí. Y ahora parece que tiene como ganas de descanso o de consolidar después de una subida muy potente y una vez que se acercó a máximos de la historia, ¿no? Y tiene ahí resistencia máximos en 451,49 dólares, 451,49. Tiene otra resistencia intermedia en los máximos recientes de 433,30 y después ya tendría soportes en la media ascendente que pasa por 365. Tiene también soporte en 326,10, niveles de 298,61 dólares, en niveles FIBO de la subida o en niveles de 238,43 y los mínimos de esa pauta de martillo 212,93. Bueno, de momento descansando un poco después de un movimiento alcista muy potente, pero no se observa, como si se observó, por ejemplo, aquí cuando hizo doble techo, ahora mismo no se observa un cambio de tendencia. Sí, quizá la posibilidad de un descanso en la subida. No vimos antes los drawdowns, pero es algo que os quiero enseñar porque es importante. Por ejemplo, aquí desde el año 2000, en Deckers, fijaos, esto es lo que veis aquí en rojo. Lo voy a ampliar un poquito más, creo que así se verá bastante bien, esta zona que veis en rojo. Y, por ejemplo, tienes un drawdown en el año 2002, que es máxima caída desde un máximo, o sea, lo que cae desde un máximo. Ahí tienes una caída del 62%. Luego tienes otra caída en el año 2005 del 70%.
Otra caída en el 2009 del... bueno, esta es bestial. Esta es una caída del 77%. Otra caída más en el 2012. Además, ahí el mercado no cayó. Y en cambio el valor te cae un 75%. Otro drawdown terrible. 75% de caída. Y luego tienes otra caída en 2016 del 68%. Y otra más con la crisis sanitaria del 62%. Entonces, lo que sacaríamos de este gráfico es que, vale, ha sido una compañía que ha crecido y que lo ha hecho muy bien en bolsa, extraordinariamente bien, pero desde luego yo aquí no compraría después de subidas, porque lo que nos está demostrando la historia, y es muy importante que analicéis los gráficos, aquí lo que vemos es que es un valor que históricamente, de vez en cuando, y además bastante comúnmente, o sea, no es una vez a cada 10 años, sino cada 2 o 3 años tiene caídas muy, muy dolorosas, ¿eh? Drawdowns terribles este valor. En el caso anterior, que Monster también es una compañía que, como os decía, a pesar de que está en un sector defensivo, tiene cierta volatilidad porque cotiza en el Nasdaq, por ejemplo, y ha sido bastante de crecimiento. Entonces, como acción growth, las acciones growth suelen ser bastante volátiles, de media. Aquí tenemos una caída del 57% en 2001. Luego tienes otro drawdown en 2006 del 55%. Luego el drawdown terrible, el mayor creo que de la historia, en el año 2008. Ahí tienes un drawdown de un 70% de caída desde el máximo. Y luego tienes otro drawdown del 56%, 55% desde en 2012. Es cierto, eso sí, que desde 2012, y han pasado ya 11 años, los últimos drawdowns son bastante pequeños. El mercado es como que se ha dado cuenta de que esta compañía pues va como un tiro y que las correcciones son momentos buenos para vigilar, para comprar. Y las últimas caídas ya han estado muy limitadas sobre el 30%, más o menos, ¿eh? Cada vez que llega a un 30% de caída, entra dinero. Aquí cayó un 30, empezó ya la subida. Aquí cayó otro 30, empezó la subida. Aquí cayó otro 30, empezó la subida. Y aquí cayó un 20 y pico, ya empezó la subida otra vez, que la ha vuelto a llevar a máximos de la historia. Seguimos, nos vamos ya al valor número 3, Old Dominion Freight Line. Vale, aquí esta compañía del sector de transporte, pues veis que es una compañía pues, que también ha subido una barbaridad, está en subida libre, en máximos históricos, con la única resistencia en los máximos recientes de 3,8181, soporte en la media ascendente, pasa por 2,96 y luego soportes en mínimos anteriores, 2,7749, 239,74 o niveles de 230,54 dólares. Esos serían los niveles clave en Old Dominion Freight. Y sobre drawdowns de esta compañía desde el año 2000, pues vemos que sufrió un drawdown terrible en 2001 de un 62% de caída y luego tuvo aquí otro drawdown en 2008 del 48% o en el 2009 de un 54%. Y los últimos drawdowns, 2016 llegó a caer desde máximos un 41% y desde 2022 un 39% de caída. Ojo lo que os decía antes, lo que os he traído las acciones más rentables del Millennium, pero eso no significa que yo, por ejemplo, creyese que lo que habría que haber hecho es mantener la posición durante 21 años o 23 años, ¿no? Sino que para mí lo ideal es haber buscado los ciclos alcistas y vender cuando te hace un techo y te da señal de venta. Pero sí tener en cuenta acciones de este perfil para comprar en correcciones e intentar mantener el máximo tiempo posible hasta que no te haya una señal muy clara de debilidad. No es cuestión de estar con el chunda chunda de comprar y vender cada mes y medio, sino que un punto intermedio o más cercano al buy and hold, pero sin ser buy and hold. Es decir, que en algún momento un valor te hace un doble techo y, oye, lo tienes que vender. No, es que me gusta la compañía ya, pero si puedes evitar que cuando cae un 20 vendes y luego te cae un 70, pues oye, te has evitado la última parte de caída y luego si vuelve a hacer suelo, vuelves a entrar en ese valor y si ese valor no te da compra, pues en otro similar. ¿Vale? Esa es la manera en la que yo enfoco el mercado, ¿vale? Tractor Supply, porque parece que muchas veces es blanco-negro, o vas a pecho descubierto y haces buy and hold y te tienes que comer si el mercado cae un 90% o si quiebra la compañía te la comes con patatas, que yo no soy proclive a esa decisión, yo no hago buy and hold, o si no ya tiene que ser chunda chunda y estar ahí mirando el gráfico cada 5 minutos y vender cada día o cada semana o que te duren las posiciones un mes. No, hay un punto intermedio, ¿vale? Que es lo que os estaba comentando. Venga, seguimos. Y aquí, en el caso de Tractor Supply, pues vemos que está en subida libre. Es verdad que está justo por encima del máximo histórico, lo ha batido por muy poquito y tiene soporte en la media ascendente que pasa por 211, soporte también en 206.23, soporte en 200.08, en 180,62 dólares
y en los mínimos del 22 en 165,03 dólares. Y resistencia pues no tiene ninguna, está en subida libre. Sí que vemos que también ha tenido drawdowns duros, porque es que esto es casi inevitable. Sí que podrías quizá encontrar alguna acción, sector alimentación, que sea un poquito más estable con correcciones un poco menos duras, pero vamos, el 30%, la mejor empresa del mundo te va a caer un 30% de vez en cuando, o un poco más. Vale, y eso lo tienes que asimilar que va a ser así. No existe una acción que crezca y que no corrija nunca, eso no existe. Aquí lo que podéis ver es que en el 2000 tuvo una caída del 77%, realmente durísima. Luego otro drawdown en 2008 del 59-60%. Otra caída en el año 2017 del 48%. Esta última caída, como veis, aguantó mucho mejor. En la pandemia ya no cayó tanto como el mercado, cayó un poco menos, pero ahora ha caído bastante menos que el mercado. Por eso está otra vez en máximos, ¿no? Apenas se ha enterado de la corrección del mercado, de la última corrección. Seguimos y de Tractor Supply nos vamos a Texas Pacific Land. Texas Pacific Land. Y aquí vemos también desde el año 2000, vemos que es una compañía que ahora ha corregido mucho, quizá hay que estar atentos a ver si forma algún suelo y tenerla una watchlist, y cuando os cumpla vuestros requisitos de compra, pues ahí pues habría que pensárselo, ¿no? Cada inversor tendrá su método, yo tengo el mío y sí que sería quizá un valor a vigilar. Tuvo un drawdown en el año 2001 de en torno a un 44%, luego tuvo otro drawdown mayor en 2008, en torno a un 74%, en el 2015 otro drawdown de un 61%, y la caída de la crisis sanitaria, de los confinamientos, pues fue de un 66% aproximadamente. Y ahora está en medio de un drawdown de un 35%. De momento ha caído un 35% desde máximos. Tiene resistencia en la media, que está en fase descendente, y a la espera de que haga alguna figura de suelo, después de la caída que ha tenido. David, ¿qué puede ser un punto? Pues fíjate, aquí, por ejemplo, tenías una directriz bajista, la vamos a marcar, unes los máximos decrecientes, y cuando te supera la directriz, que además se rompe a la vez que se rompe la media de 200 sesiones, pues ahí es donde tienes punto de mejoría. ¿Vale? Ahí es donde el gráfico vuelve a mejorar y pinta que pueden volver las subidas. Fijaos cómo a partir de ahí la media 200 pasa a ser soporte. Pero ahora se ha roto otra vez y viene de una corrección ya de corto, medio plazo. Así que a la espera de ver si forma algún nuevo suelo en un valor que, como veis, desde el 2000 lo ha hecho muy bien, pero también con bastante volatilidad. Ahora nos vamos a ver Medifast, que también ha tenido volatilidad brutal. Ahora lo vais a ver. Desde el año 2007, aquí no sé por qué no me sale desde antes. Podéis ver en 2008 cómo tuvo un drawdown de aproximadamente de un 73-74% de caída, que es una barbaridad. Luego tuvo otro drawdown en 2011 en torno a un 65%, 66-67% de caída. En el 2020, con la crisis sanitaria, ha tenido una caída ahí cercana, bueno, sin cercana, superior al 80%, superior al 80%. Y lo sorprendente es que no solo recuperó esa caída, sino que marcó un nuevo máximo de la historia desde ahí, en una recuperación tremenda, que es esta que veis aquí. Se volvió otra vez a máximos, ¿no? Desde máximos está ahora mismo en otro nuevo drawdown y ha caído ya un 66%. Esta, para mí, ya digo, es algo personal, por mi forma de operar, por mi forma de invertir. Para mí tiene más volatilidad de la que a mí me gusta. O sea, lo tendría que ver muy claro, que puede ser, porque cumple muchos requisitos esta compañía, pero lo tengo que ver más claro de lo normal, porque sé que aquí hay riesgo de más volatilidad. ¿Vale? Espero que se entienda esto. O sea, a igualdad de condiciones, entre las 8 que hemos visto, esta, digamos, que es la que veo más peligrosa, que no significa que no pueda seguir siendo rentable, ¿no? Pero es la más peligrosa por esa volatilidad extrema que tiene. De hecho, técnicamente se ha ido deteriorando, de hecho lleva bajista ya bastante tiempo en el corto medio plazo. Tiene resistencia en la media 200 sesiones descendente, incluso en la bajista que viene desde el máximo de agosto del 21. La media sigue en fase descendente y tiene soporte, eso sí, cercano en 94,65, pero claro, tiene muchos obstáculos, sobre todo la media descendente y el máximo que marcó en 131,42. Y luego todavía tiene también este hueco que dejó aquí de escape bajista. Ahí dejó un hueco importante cerca de la media que apuntaba a que iba a costar subir. Después de dejar ese gap, marcó ahí resistencia en 166,85. Y seguimos con Apple y luego terminaremos con Nvidia. Bueno, Apple, compañía que también no está libre de drawdowns porque ya os dije que tiene cierta ciclicidad.
está vendiendo hardware, es un hardware a precios altos. No todo el mundo comprará un iPhone si viene una crisis y la gente pierde el trabajo, ¿no? Entonces eso genera que haya ciertos drawdowns. Por ejemplo, la caída del año 2000, pero también porque tocó tecnología mucho, ¿no? Fue brutal, cayó un 82% Apple, 82% de caída. Para mí ha ido a venta, o sea, no es, no, voy a mantener, no, para mí ha ido a venta. En algún punto entre que empieza a caer y cae un 80 y pico por ciento, te tendría que haber dado venta, ¿vale? Esa es la manera en la que yo lo veo. Después tuvo un drawdown también muy duro en 2009, caída del 62%, y después ya ha tenido correcciones entre el 35 y 40%, que ha tenido unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, cae el 40% en 2013 y cae el 32% en 2016, un poquito más, el 38-39% en 2019 y en 2020 con la crisis sanitaria, pues también en torno al 35% de caída. Ahora ha tenido una caída del 32% y desde ahí está recuperando. Hay que decir que en esa caída que tuvo sí que se deterioró perdiendo o amagando con perder un soporte importante que no perdía desde hacía 15 años, que era la zona de la media ascendente. Fijaos, si yo lo pongo en semanal, que es un buen gráfico para invertir a largo plazo, veréis que por primera vez rompe con claridad la zona de la media, que sí que es verdad que aquí pues estaba amagando ahí, apoyándose un poco en la media, jugueteando con la media, lo cual es muy habitual, pero en esta ocasión se fue un poquito más por debajo de la media de lo normal. De hecho, es la primera vez en 15 años que se fue tan debajo de la media, porque es un valor que ha estado muy alcista y siempre ha ido respetando la media en fase ascendente desde hace 15 años, ¿no? Y por primera vez aquí amagaba con deterioro, pero la media no se llegó a girar a baja, no acabó de confirmar el deterioro, que sí se produjo deterioro, pero no acabó de confirmarlo, ¿no? Y nos vamos a ver Nvidia para terminar, luego no sé si dará tiempo a alguna pregunta, como esta es la última charla, no sé si tendremos 3 minutitos. Nvidia, pues es un valor que desde el año 2000 también ha tenido caídas muy duras porque el sector tecnológico y, ojo, semiconductores es un sector bastante cíclico y donde suele haber caídas. Por eso cuando estábamos en euforia por aquí arriba, yo no me cansaba de repetiros en el canal YouTube David Galán, no me paraba de repetiros, tened cuidado con este sector que está probablemente en un pico de ciclo. Y os decía, es un sector que a mí me gusta, pero probablemente está ahora demasiado caliente y es un sector que normalmente cuando se calienta luego tiene caídas del 40-50%. Entonces, tened cuidado que en cualquier momento puede sufrir ese drawdown, pero no porque yo sea adivino, sino porque me he estudiado mucho la historia de los valores, que es lo que estoy compartiendo con vosotros. Entonces, lo que pasó en el pasado no es un reflejo fiel exacto de lo que va a pasar, pero sí te da una aproximación y la debéis de usar a vuestra disposición. Tiene que estar ahí para que aprendáis, ¿no?, del pasado. En 2003, por ejemplo, tuvo un drawdown tremendo del 89-90%, 89-90%. Eso significa que luego, para volver al máximo, que volvió y superó, se tuvo que multiplicar por muchas veces, se tuvo que multiplicar por 10 veces para recuperarse de la caída solo. Por eso digo que lo ideal cuando un valor se deteriora mucho, pues es apartarse y luego intentar volver a entrar cuando dé punto de entrada. Que eso ya sería un arte también, eso es la parte más complicada probablemente. Después tuvo un drawdown en 2008 del 84%. Es que fijaos qué caídas ha tenido Nvidia, ¿eh? Por eso no puede ser que caiga ahora. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Por qué cae? ¿Cómo porque cae? Es lo que suele hacer. De vez en cuando ocurre. Es que me da la impresión que muchas personas invierten en bolsa sin haberse formado nada y sin haber investigado nada los mercados previamente. O sea, yo puede ser que un valor tenga buenas perspectivas, me salga mal y pierdo dinero. Pero lo que no me va a pasar es que me quede sorprendido. ¿Ah, esto cómo puede pasar? Pues pasa. Una acción puede pasar de 0 a infinito. Para mí, yo no le pongo puertas al campo. Tengo la visión de que cualquier empresa puede quebrar y cualquier empresa puede subir mucho si va bien, si empieza a mejorar y empieza a dar beneficios, pues yo quién soy para ponerle puertas al campo. Y luego, mirando el histórico, pues me doy cuenta de que acciones son más volátiles que otras. Otra manera de hacerlo es estudiar la beta de la compañía. Esta compañía pues va a tener una beta superior a 1. Este indicador creo que está en nuestro curso, si no me equivoco, ¿eh? Yo creo que no está porque ProRealTime tiene varios indicadores gratuitos, pero por ejemplo este de las velas viene con el curso de vela de sombra inferior alargada de Bolsa General. Tenemos mucha formación que os va a ser súper útil y que os puede ayudar un montón y que deis un salto de gigante en vuestra formación operativa. Y este del drawdown creo que este viene con el curso de Bolsa General. Yo no estoy seguro, pero creo que también es propio, ¿eh? Creo que tampoco está en la plataforma, pero este no estoy seguro. Pero creo que también es uno que hemos creado nosotros, en concreto nuestro compañero Albert Alvareda. Y aquí podéis ver que el último drawdown, que también está bastante bien, ha sido de un 67%. O sea, también ha sido una caída muy dura. Pero no os puede asustar o sorprender porque ya ha habido muchas situaciones así. Vale, tenéis toda la información que me estáis preguntando por cursos y yo tampoco quiero que empezar aquí un speech de marketing,
Tenéis todos para consultarlos en bolsageneral.es. Aquí en el apartado servicios tenéis la mayoría de los cursos. Estamos unificando para que salgan todos aquí, que a día de hoy no salen todos, pero aquí tenéis el curso principal de Bolsa General, que es este, que es donde están los algoritmos, los indicadores para real time, psicología de mercado, gestión de capital, impulsos Fibonacci. Bueno, el curso es una barbaridad, ¿no? Es una pasada. Lo tenéis aquí donde pone curso Invertir en Bolsa con éxito. Es el curso principal de Bolsa General. Llevamos muchos años con este curso, lo hemos actualizado y además damos acceso luego a seguimiento real de mercado a tiempo real a través del centro de traders, que es el servicio de bolsa más completo y que a través del curso también os damos una temporada de acceso a ese servicio. Y el otro que os hablé es este, el de Value Investing, que lo sacamos este año. Este es un curso nuevo que lanzamos este año porque creíamos que hacía falta algo que fuera muy al grano en el Value Investing para alguien que quiere empezar desde cero. Y la ventaja también es que podéis elegir vosotros cuándo empezarlo. Y bueno, pues hasta aquí un poco la ponencia, ¿no? Con las diapositivas. Ya veis que es un valor volátil, ahora ha rebotado a niveles FIBO, la media vuelve a subir, de hecho prácticamente no se llegó a girar a la baja, a pesar de una caída durísima. Tened, en principio, esta es otra pildorita que os doy, en principio tened bastante cuidado cuando una compañía como es aquí Nvidia se te aleja tanto de la media, ¿no? Aquí tienes la media en color morado, es una media ponderada. Cuando se te aleja tantísimo y sube vertical, aquí tienes que tener mucho cuidado, no te tienes que dejar arrastrar por el FOMO y ponerte ahí a comprar Nvidia porque tiene mucho futuro y tal. No, eso ya está descontado en el precio. Y lo normal es que te toque comerte una caída fuerte y una corrección, que es lo que finalmente pasó y era bastante previsible que pudiera haber pasado, ¿no? Por la volatilidad histórica que tiene el título y que acabamos de ver. Así que bueno, hasta aquí esta ponencia sobre los 8 valores más rentables del milenio. Nada, espero que os haya gustado. Cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. David, muchas gracias. Nada, un placer. Nada, bueno, ya has respondido a algunas de las preguntas que han ido saliendo aquí a través del comentarios. O nada, nos despedimos hasta mañana. Vale, pues nada, un verdadero placer. Agradecerle a IG la organización a este evento y que nos invitaran y a todos los asistentes y también a todos los que vean la grabación. Desearles muy buenas inversiones y nada, nos vemos en próximos vídeos. Muy bien, David. Pues nada, hasta otro día. Muchísimas Venga, gracias. hasta la próxima.